tener presente que estamos en algo que se llama un ciclo, la contabilización de un ciclo productivo, y en ese ciclo productivo partimos de que hay materia prima, ¿verdad?, que vamos a sacar de una bodega, y eso va a pasar a algo que se llama producción en proceso. En esa producción en proceso nos vamos a encontrar tres elementos. Estos elementos son los materiales. Habíamos hablado que los materiales son las materias primas identificables en el producto terminado, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, estos elementos siempre van a estar en la fase de producción en proceso. Cuando yo termine mi fase de producción en proceso y los productos estén totalmente terminados, entonces estos productos se van a ir a un almacén de productos terminados, y posteriormente, cuando yo los venda, entonces ya cierro el ciclo, y esto que estaba como inventario va a pasar a lo que se llama ahora costo de venta. Entonces tenemos como tres momentos. Momento uno, compro mi materia prima. En el ciclo productivo tengo a personas trabajando, ¿verdad? Además de eso, en el ciclo productivo tengo maquinaria, tengo costos, ¿verdad?, de mantenimiento, costos de energía. Todos esos costos van a formar parte de los costos indirectos de fabricación, y la combinación de estos tres elementos hasta su culminación me va a dar un producto terminado. Entonces tengo inventario de materia prima, inventario de producto en proceso con sus tres elementos, inventario de producto terminado, y ese inventario al final se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en costo de venta una vez que sea vendido. Si tuviéramos estos artículos, la materia prima, estaríamos identificando en la computadora qué cosa: plástico, aluminio, vidrio en la pantalla, ¿verdad? Y otros elementos que son fácilmente identificables. Entonces diríamos que esos son los costos, perdón, sí, así es, los costos de la materia, de los materiales directos. Miremos ahora este ejemplo. Tenemos una hamburguesa. ¿Cuáles serían los materiales directos en el caso de la hamburguesa? La carne, sin duda alguna. La carne, correcto. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Los vegetales, el tomate, la lechuga, el pepinillo. Exacto. Todo eso que yo logro identificar fácilmente a simple vista, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de que tengo aquí un calzado, ¿qué sería allí mi material Creo directo? que lo hacen como con caucho eso, ¿verdad? O goma. Podría ser cuero, ¿verdad? Podría ser caucho, podría ser plástico. La suela generalmente es un tipo de plástico, ¿verdad?, con fibra de vidrio. Tenemos por acá los cordones, ¿verdad? Entonces, todo eso que identifico a simple vista, tengo las etiquetas de marca. Estamos hablando del material directo. Ahora, en esto mismo, veamos qué sería la mano de obra. La mano de obra directa, ¿verdad? Mi mano de obra directa para la fabricación de la computadora son las personas que están trabajando directamente en la línea de producción, y en En el esa línea de ensamblaje. producción están ensamblando, ¿verdad?, los distintos componentes de la computadora. Entonces tengo unos técnicos que están en una línea de producción y están ensamblando. En el caso de la hamburguesa, ¿quién sería la mano de obra directa? El que está en la cocción de la carne, Exacto, que está sería preparando. el cocinero, podríamos llamar. Exacto, el cocinero y la persona creería yo que la arma, Podría cuando ya tiene ser, todos los insumos. exacto, que le pone todo y comienza a armar. Pregunta ahí, la persona que recibe el pedido, o sea, que es la cajera a la vez en este tipo de restaurantes como el McDonald's, ¿sería mano de obra directa? Yo considero que sería indirecta. ¿Qué dices ahí? ¿Qué te parece? La muchacha que está en la recepción, ¿verdad? Donde vos le haces el pedido de tu hamburguesa, ¿dirías que es mano de obra directa o mano de obra indirecta? ¿Qué te parece? Directo, igual. Directa considerarías vos. ¿Y Abigail qué dice? Igual, profesor.
Entonces, la respuesta allí es que no, no es ni mano de obra directa ni mano de obra indirecta. Esta persona va a formar parte de su salario de los gastos de administración, ¿verdad? Perdón, en este caso de los gastos de venta, porque estamos relacionando directamente con la venta, ella toma el pedido, pero ella no está directamente participando en la fase productiva ni de forma indirecta, sino que ella lo que está haciendo es recibiendo los pedidos y cobrando. Entonces, esta persona, su salario va a aparecer en la sección de gastos de venta y no en la sección de producción. Ok, veamos el último caso que sería el calzado. ¿Quiénes serían la mano de obra directa en el calzado? El que arma el zapato. El zapatero que le llamaríamos, ¿verdad? El artesano o el obrero que está directamente en la línea de producción, cosiendo, uniendo las piezas, ese sería la mano de obra directa. Ahora, los mismos elementos, pero ¿qué sería lo indirecto aquí? ¿Qué serían los costos indirectos? En primera instancia, en el caso de la computadora, tendríamos la depreciación del edificio donde se está haciendo el ensamblaje, el gasto de luz, ¿verdad? También el mantenimiento de los equipos especializados, la depreciación de esos equipos especializados, todo eso serían parte de los costos indirectos. También la mano de obra indirecta serían las personas que están supervisando a los obreros que están haciendo el ensamblaje de los equipos y el gerente de producción, entre otras cosas, ¿verdad? Ahí tenemos algunos elementos. Veamos ahora en el caso de la hamburguesa. Díganme ustedes, ¿qué serían costos indirectos? Ahí recuerden, en los costos indirectos tenemos mano de obra indirecta, materiales indirectos y tenemos otros costos indirectos para la fabricación, o en este caso la preparación de la hamburguesa. Comencemos por los materiales indirectos. ¿Qué sería indirecto en el caso de la hamburguesa? Material indirecto. La envoltura donde la Desempaque. depositan. Ajá. El empaque. Podría ser, me parece. ¿Otro? Los materiales indirectos, recuerden, no se identifican fácilmente a simple vista. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Yo lo pondría como directo en el caso del empaque, pero también tiene validez, o sea, tiene sentido. Podría ser indirecto el caso del empaque. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué hay en esa hamburguesa? ¿Qué cosas encuentro en esa hamburguesa como parte de la receta y los ingredientes que no se ven a simple vista? El aceite con que la fríen. El aceite, muy bien. ¿Qué otra cosa? Además del aceite, ¿qué otro elemento, qué otro ingrediente podría tener que no se ve a simple vista? Los aderezos que se utilizan para preparar la carne. Perfecto, los aderezos, ¿verdad? Tenemos sal, puede ser que tengamos Pimienta. ahí. Perfecto, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a materiales. Mano de obra indirecta. ¿Qué sería mano de obra indirecta en el caso de la hamburguesa? ¿Qué se les ocurre que podría ser mano de obra indirecta? Que tenemos ahí, ¿verdad? El jefe de cocina, por ejemplo. El jefe de cocina o jefe de planta está ahí observando que todo el proceso se desarrolle, pero él no está cocinando directamente ni está armando la hamburguesa. Podría ser esta persona, el supervisor, que es, digamos. el supervisor de cocina, podríamos llamarle así, ¿verdad? Sería mano de obra indirecta. Si tenemos a una persona ahí, por ejemplo, que está limpiando el piso, que está garantizando que todo esté nítido en la cocina, entonces el salario de esa persona sería mano de obra indirecta. Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué otros elementos que no sean ni materiales ni mano de obra serían indirectos en el caso de la hamburguesa? ¿Qué necesitamos para cocinar esa hamburguesa? Aceite. Aparte de ahora eliminemos los ingredientes. Ya dijimos todos los ingredientes son. Bueno, sí, Para la cocina preparación. es Ajá. ¿Qué necesito para cocinar esa hamburguesa que no sea un ingrediente? si la cocina es eléctrica, electricidad, Electricidad. o gas, si es El gas. con propano. O gas, correcto. Eso A es parte veces indirecto. utilizan horno. Horno, correcto. Entonces la depreciación, ¿verdad? Del horno o de la cocina sería parte de los gastos indirectos. Perfecto. Entonces estamos identificando cómo está
integrado, ¿verdad? Los costos de ese producto. Veamos en el último caso el calzado. ¿Qué sería en el caso del calzado? Material indirecto. Son materiales que están ahí, pero que no se ven o no están a la vista. No son fácilmente El identificables. pegamento, Pegamento. el pegamento que se utiliza para armar las piezas. Excelente. Muy bien. ¿Qué otro? Yo diría también que la costura, que el hilo que ocupan por dentro, porque El no lo hilo. La máquina. es visible. Perfecto, ¿verdad? El hilo, y ahí eso lleva hilo, pero no se ve a simple vista. Exacto. Pero es parte de los materiales, entonces es un material indirecto. Ahora, con relación a la máquina, estaríamos hablando la máquina, ¿verdad? De coser zapatos, donde une la parte de la horma con la suela, donde une las dos piezas. Pero, ¿qué de eso es lo que vamos a aplicar como material indirecto? Es la depreciación, ¿verdad? La depreciación de esa maquinaria en ese periodo, ¿verdad? Todo lo que sea máquinas para vulcanizar, donde sello las dos piezas, después donde hago el cosido, ¿verdad? Interno. Abriendo Gmail. Muy bien, entonces ahí hemos identificado esos tres elementos. Es importante tener claro que estos tres elementos es la base del costo, es sobre lo que se mueve, ¿verdad? Toda la lógica de la contabilidad de costos. Un concepto muy importante en la contabilidad de costos, porque nos sirve como referencia para la distribución de costos, son este concepto de costo primo. ¿Qué es el costo primo? El costo primo es la suma del total de los materiales indirectos más el total de la mano de obra directa. Entonces, la suma de los dos directos le voy a llamar, o le llama, ¿verdad? La contabilidad de costos, costo primo. Y entonces veamos un poco la lógica de la estructura, cómo se integran todos los costos y cómo utiliza la organización los costos para llegar a determinar cuánto es el costo unitario de un artículo y cómo le pongo sobre ese costo un valor para que lleve una coherencia, ¿verdad? Una coherencia de planificación de costo. Entonces, veamos por este lado, tenemos esta rama de este cuadro, ¿verdad? Sinóptico. Y tengo aquí que mis costos de producción integran materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos de fabricación. Para nuestros efectos, la palabra objetivo, ¿qué significa? La palabra objetivo significa que yo he designado y he establecido que lo que voy a invertir en el producto, vamos a suponer que este fuera el zapato, ¿verdad? Es en material directo, 85 Córdoba, en mano de obra directa, 60 Córdoba y en cargos indirectos, 20 Córdoba. Esto va a ser el costo que yo espero, que yo he planificado, que se va a invertir para la fabricación de un par de zapatos. Entonces, sumo esos valores por cada par, ¿verdad? 85 más 60 y 20. Mi par de zapatos yo preveo, ¿verdad? Considerando los materiales y el tiempo de fabricación más los cargos indirectos, que me va a costar 165. Además de estos valores, yo necesito otros valores complementarios para poder terminar mi proceso, que es, o sea, no solo fabrico, sino que también tengo que vender ese producto. Y necesito también una carga administrativa para poder desarrollar mi producción. Entonces tengo aquí que voy a desarrollar gastos de venta, como por ejemplo, si recuerdan el caso del restaurante, ¿verdad? Que necesito a la cajera que va a recibir los pedidos. Es importante, no puedo trabajar si no tengo esa persona. Voy a tener gastos administrativos, tengo un gerente, ¿verdad? General, a cargo del negocio, y tengo gastos financieros que son mis gastos de financiamiento para poder llevar a cabo mi operación. La suma por cada par de zapatos va a ser 22 en gastos de venta, 11 en gastos de administración y 2 en gastos financieros. Por cada uno, ¿verdad? De los pares de zapatos. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llego a este valor? Para llegar a este valor tengo que hacer una producción ideal, una cantidad de producción ideal, y después voy a dividir el total de gastos de administración en esa producción ideal. O sea, vamos a suponer que voy a producir 2000 pares de zapatos en el mes,
5.000 pares de zapatos, etcétera, ¿verdad? Y voy a dividir los costos de administración que me va a generar esa operación. Entonces me da por cada par de zapatos 22, gastos de administración 11 y gasto financiero 2. La suma de todo eso va a ser 35, entonces tengo 165 en mis costos de producción y 35 en mis gastos operacionales. Total costo por cada par de zapatos, 200. Entonces yo apunto a tener un margen de rentabilidad del 20%, entonces sería el 20% de 200, aquí hay un error. Este error no ha sido corregido porque esta es una foto, ¿verdad? El error es del libro directamente. Entonces, el 50, ¿qué porcentaje es de 200? Es el 25, ¿verdad? Entonces, si tuviera el valor correcto, el 20% de 200 sería aquí 40. Pero vamos a suponer pues que aquí es 25. La administración o los dueños tienen una expectativa de tener una ganancia de 50 córdobas por cada par de zapatos. Por lo tanto, yo tengo que sacar ese producto a la venta en 250. Entonces, esta es la lógica de planificación considerando costos estándar. Este es mi estándar que yo tengo previsto, que es lo que voy a consumir, y mi estándar también tiene que abarcar los niveles de producción para poder llegar a obtener la rentabilidad que necesita el inversionista. Ok, entonces con eso tenemos más o menos una idea, nos hacemos una idea de los elementos relacionados con los costos de producción. Vamos a irnos ahora a ver la estructura de los costos y los conceptos básicos. Esto ya lo estuvimos viendo con Abigail y Isaías, así que vamos a ir un poco rápido. Pero sí hay algunas cosas que aquí son importantes, ¿verdad? Y que vale la pena retomar. Entonces, a nivel conceptual, ¿qué es un costo estándar? El costo estándar básicamente es una planificación que yo tengo de un nivel de producción, 5.000 unidades, 10.000 unidades, 8.000 unidades de un producto, y con base en esas unidades más los costos asociados, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es establecer cuánto es el costo unitario de cada artículo. Entonces, esto lo hago de una forma predeterminada, o sea, antes de que suceda el proceso productivo, y con base en esa planificación yo voy a estar midiendo posteriormente si la producción real se cumplió o no se cumplió. ¿Qué ventajas tengo? Me permite analizar, ¿verdad?, los costos de manera efectiva con bases científicas y la reducción de cualquier tipo de gasto excedente, o sea, de cualquier tipo, la reducción al mínimo posible de pérdidas por merma, por mal manejo del proceso productivo, de la materia prima y desaprovechamiento de la hora hombre del personal que está directamente trabajando. Entonces estamos hablando de una producción con una visión más científica, con una visión más especializada que tiene como propósito que los costos se reduzcan al máximo, porque recuerden, ¿qué pasa si los costos se reducen a su máximo posible? Me va a dar un margen que me va a permitir mantener la rentabilidad, ¿verdad?, del inversionista, pero sacar un mejor precio en el mercado. Si yo estoy dando buena calidad en el mercado y estoy dando un buen precio, entonces voy a tener mayores ventajas de competitividad cuando vaya a buscar un cliente. Y el cliente me va a elegir a mí, no solo por un tema de precio, sino por un tema de que la calidad que le estoy proporcionando es la mejor. Aquí hay una lista de tipos y clasificaciones de costos, donde dice que entre la clasificación tengo costos ideales, normales, previstos, reales y básicos. No nos vamos a meter porque aquí están claras las definiciones. Esa creo que ustedes ya la chequearon. Y también estuvimos viendo que hay un conjunto de gente que interviene en el tema del establecimiento del estándar. Tenemos a la gerencia de producción con sus ingenieros que me van a decir cuánto material, qué cantidad y cómo se va a integrar los materiales, ¿verdad? Y todo el proceso productivo, que son los que diseñan los productos.
Tenemos a compras que nos va a decir cuánto va a costar y cómo van a hacer ellos para mantenernos el precio durante el periodo, que va a ser un año, un trimestre, etcétera, de los materiales que se adquieran. Tengo a procesos que me va a establecer la mejor forma de llevar el proceso productivo para que sea más rápido, para que sea más eficiente. Tenemos a personal que nos va a garantizar el personal debidamente entrenado y nos va a decir cuáles son los costos de hora hombre que nosotros vamos a invertir en producción. Tenemos contabilidad que va a agarrar toda esa información y la va a registrar y la va a proyectar, y presupuesto que nos va a decir de dónde va a salir la plata para financiar todo el proceso productivo, y nos va a llevar el control de que se esté ejecutando lo que se había previsto a nivel presupuestario. La combinación de las actividades de cada una de estas personas, entonces, es lo que nos va a garantizar, primero, el establecimiento de los costos estándares, y por último, que todo vaya marchando como fue concebido. Y en esa medida nosotros vamos a tener y vamos a lograr entregar al cliente unos productos con una alta calidad, y al dueño, a los inversionistas, ¿verdad?, una rentabilidad que es la rentabilidad esperada. Todo esto se logra buscando la maximización de la eficiencia, ¿verdad?, y la reducción hasta el máximo nivel posible de los costos de producción de la organización. Entonces tenemos estándar de materiales. Los estándares de materiales tienen dos medidas que vamos a llevar. La primera medida es cuánto material vamos a utilizar para la fabricación del artículo. En este caso tenemos una camisa, tenemos cada una de las piezas de la camisa. Entonces los ingenieros de la gerencia de producción que están encargados de diseño nos van a decir exactamente cuánto, ¿verdad?, cuánto material lleva esta camisa. Pero además vamos a medir también cuáles son los costos de esos materiales. Entonces yo puedo hablar de una yarda de tela, de una yarda y media de tela, esa es una cantidad, pero también debo de hablar de cuánto me cuesta esa yarda de tela. Si yo estoy trabajando y me equivoco y el cortador falla y daña una pieza, ¿verdad?, entonces ya no invertí una yarda, sino que invertí 2 yardas, 3 yardas, etcétera, lo que sea. Entonces yo voy a ir midiendo cuánto material estoy invirtiendo y cómo se va desviando esta cantidad de material. Por otro lado, tengo el costo. El responsable de costo es el departamento de compra, y el departamento de compras me tiene que garantizar que esa yarda de tela, con las especificaciones técnicas que me dio de producción, se va a mantener el costo durante el periodo. Entonces, ¿qué puede pasar con compra? Puede pasar o que compre más barato y ahí tendríamos una desviación, y esa desviación sería favorable para la organización, o que compre más caro. Y en el caso que compre más caro, es una desviación del estándar que yo ya tenía previsto cuánto me iba a costar la yarda de tela, y esa desviación es desfavorable. Entonces voy a buscar, cuando yo esté organizando mi sistema ahora de control de producción, si se va cumpliendo o no se va cumpliendo el estándar esperado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí. Vamos a ir a los números, y entonces nosotros ya habíamos visto con Abigail y con Isaías este ejemplo, ¿verdad? Tengo aquí, en este ejemplo, dice que para fabricar 100 unidades del producto X, mantengamos en la mente el tema de las camisas para que sea un poco más visual. En un lote se necesitan 200 libras, cambiemos libras por yardas, de material A, que sería tela, según se indica en la hoja de costos estándar, a un costo estándar de 2 por libra. Entonces, esta primera parte, ¿qué es? Esta primera parte, el estándar, ¿verdad? 100 unidades, 200 libras, a 2 cada libra. Esto es lo que debería de ser. Ahora, lo real, lo que realmente pasó en producción. El material utilizado es 2.250. ¿Cuánto esperaba utilizar según el estándar? 100 por 200. ¿Cuánto sería? 2000. 2.000, ¿verdad? Pero realmente utilicé 2.250 y tengo una variación, mi primer variación. Ahora, dice que esperaba comprar a 2, ¿y a qué precio realmente compré? 210.
2.10. Entonces, en el siguiente cuadrito voy a identificar cuáles fueron las dos diferencias. Entonces, tengo diferencia en cantidad. Dice aquí que mi estándar es de 2.000, que es lo que yo esperaba, y mi real es de 2.250. Entonces, tengo una variación de 250 en cantidad. ¿Y a qué precio? Al costo estándar. Voy a aplicar el costo estándar en precio. 250 por 2, que es lo que me dice el valor de la libra del costo estándar, me da 500, ¿verdad? La variación. ¿Esa variación es favorable o desfavorable, Abigail? Espérame. Favorable. O sea que aquí la empresa salió ganando o salió perdiendo. Espérame. Yo diría que es desfavorable por, bueno, ¿Pagó de más o pagó de menos de lo que esperaba? Se pagó de más. Pagó de más, ¿verdad? Entonces, ¿es favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Exacto, porque pagó de más. Ahora, eso es solo en cantidades, pero también tuve variación en el precio. Entonces, tengo 2.250 es lo que realmente compré, ¿verdad? Entonces, voy a multiplicar las 2.250, que fue lo realmente, perdón, no compré, fue lo utilizado en el proceso productivo, y lo multiplico por el costo estándar y lo multiplico por el precio realmente pagado. Y en uno me da 4.500 y en el otro 4.750. Entonces tengo una variación por 250. ¿Y esta variación es favorable o desfavorable? desfavorable porque se sale del estándar. ¿Porque pagué de más o pagué de menos? Pago de más. Pagó de más, ¿verdad? Cuando fue a comprar la tela, pagó 10 centavos de más. Entonces, estos 10 centavos multiplicados por los 2.250 es este 250 que está aquí. Es lo que se pagó de más. De más. Entonces, tengo dos diferencias desfavorables. Tengo la primera variación, ¿verdad? En cantidad de material utilizado, y la segunda en precio. Entonces, mi total, ¿verdad?, de desviación o variación desfavorable en este caso va a ser de 750. ¿De acuerdo ahí? Entonces, esas son las dos diferencias o las dos variaciones que yo busco en materiales. Ahora vamos a mano de obra. Una pregunta, en ese caso, entonces, profesor, esas dos variaciones se suman, esas 500 más 250. Siempre se van a sumar, ¿verdad? Siempre. Independientemente que sean favorables. Me puede salir una favorable y una desfavorable, o las dos favorables o las dos desfavorables. Entonces yo la voy a sumar, ya sé que una va a tener signo negativo, la desfavorable, y positivo la que sea favorable a la empresa. Eso ya para mi uso interno. Lo importante es que yo interprete esta diferencia y qué voy a hacer con ella. Entonces me muevo y ahora voy a buscar las diferencias, nada más que estas diferencias las voy a buscar ahora en mano de obra directa. Aquí estoy trabajando materiales directos, ¿verdad? Ahora voy a trabajar mano de obra directa. Y aquí tengo, en este caso, que voy a buscar la misma lógica. Voy a tener dos cosas. Voy a tener o más o menos horas, cantidad de horas, ¿verdad? O más o menos precio de la hora que estoy pagando. Exactamente igual que en materiales, voy a encontrar dos diferencias en mano de obra. Veamos el caso aquí, ¿qué es lo que me dice? Aquí el caso me dice, en la hoja de costo estándar para fabricar 100 unidades de producto en un solo lote, se necesitan 35 horas de mano de obra al costo estándar de 2.4 la hora. Entonces, tengo la primera información, es costo estándar. La segunda información, durante el mes se completaron 10 lotes, o sea, lo mismo que me dice aquí, 10 lotes en los cuales se emplearon 360 horas de mano de obra directa y el costo medio de 2.25 por hora. Entonces, ojo, ya atacamos aquí rápidamente la primera diferencia. ¿Cuánto esperaba pagar por hora? 2.40. 240. Se ve, ¿verdad? Se Sí. identifica ahí fácilmente. Yo esperaba pagar 2.40. Pero pagué 2.25. ¿Eso es favorable o desfavorable para la organización? Favorable. Favorable porque está pagando menos, ¿verdad? Está sacando Sí. menos reales de la bolsa por cada hora que está pagando a los empleados.
Ahora veamos en cantidad de horas. ¿Cuántas horas se utilizaron? Dice, para fabricar 100 unidades de un producto, o sea, cada lote tiene ¿cuántas horas? 35. Cada lote tiene 35 horas de trabajo. Se completaron 10 lotes. Pero eso, todos los 10 lotes que se hicieron, invirtieron 360 horas de mano de obra. Si hubiéramos cumplido, ¿verdad?, el estándar, y son 10 lotes, ¿cuánto debería de ser la cantidad de horas totales? 350. 35 horas, ¿verdad?, por cada lote, y fueron 10 lotes. Entonces yo esperaría haber invertido 350 horas, pero realmente no invirtió 350. ¿Cuánto invirtió? 360. 360, lo cual quiere decir que eso fue favorable o desfavorable para la organización. Desfavorable. Desfavorable porque invirtió más tiempo Invirtió. que lo Y que erogó más plata. se esperaba invertir y por lo tanto, pues como son más horas, es más lo que va a pagar. Entonces, exactamente igual que en los materiales, observemos aquí, vamos a identificar variaciones en cantidad y variaciones en precio. Entonces tengo aquí que mi estándar eran 10 lotes a 35 horas 350. Se nos va a terminar la conferencia, ¿verdad?, en un minuto. Inmediatamente yo les voy a mandar otro link para que nos volvamos a conectar, ¿de acuerdo? Ok. En cuanto se corte yo les mando y seguimos, ¿verdad? Y tengo mi producción real que fueron 10 lotes, que dice que son 360 horas, invertí 36 horas por cada lote. O sea, aquí tengo 350, 360, tengo una variación de 10. A mi costo estándar 240, 240 por 10, 24. ¿Y por qué